Bienvenida, bienvenido. Hoy es viernes 2 de agosto de 2024 y esta es la Semana en 10. Un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. El jefe de gobierno de la Ciudad de México presentó en el Congreso local una iniciativa que reforma la Ley de Vivienda de la Ciudad de México. Esta iniciativa pretende establecer una política pública para impulsar la producción de vivienda en el arrendamiento por parte del gobierno capitalino. Pero también propone fijar un tope máximo al aumento de las rentas que se pueden cobrar en la Ciudad de México. La propuesta del jefe de gobierno es que el aumento no sea mayor a la inflación registrada en el año anterior. ¿Se acuerda usted de los estragos que produjo el esquema de rentas congeladas en la Ciudad de México? ¿Esta idea es similar o es una bondad absoluta? Veremos la evolución que esta iniciativa tiene en el Congreso de la Ciudad de México. Las voces internacionales que advierten del peligro de la iniciativa presentada por el presidente de la República para modificar la integración del Poder Judicial continúan sumándose. Además de el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, que ya le habíamos dado a conocer en este programa semanas antes, se suma la de la Organización Internacional de Juezas, quien advierte que cualquier intento de remover a los jueces en funciones antes de la finalización de sus términos constituye una amenaza significativa para la independencia judicial. Además, uno de los constitucionalistas más relevantes en el continente americano, Roberto Gargarella, afirma que elegir a los jueces sin tener un control de sus actos puede dar como resultado algo mucho peor que con los políticos, es decir, jueces que actúan a discreción con una medalla democrática en la solapa. Lo invito a conocer estas voces para que usted pueda forjar su propio criterio en torno a el peligro en el que se encuentra la independencia judicial y con ello su derecho al acceso a la justicia. En este mismo contexto, esta semana la Barra Mexicana Colegio de Abogados presentó un pronunciamiento donde expresa su preocupación por la prisa que parece haber en la Cámara de Diputados para dictaminar la reforma del presidente. Los foros de discusión aún no terminan. La nueva presidenta electa aún no toma posesión. El nuevo Congreso, que se supone fue votado para discutir esta reforma, tampoco entra todavía en funciones. Y sin embargo, ya hay fecha para dictaminar esta iniciativa del presidente. Esta semana, también la propia presidenta del INE puso sobre la mesa, en el contexto de un foro de discusión, una serie de preguntas fundamentales para poder llevar a buen término la supuesta elección de jueces. La Barra Mexicana pregunta, ¿cuál es la prisa? Si queremos hacer una buena reforma judicial que ayude a las personas, en ningún sentido la prisa es una aliada. ¿Se imagina ganar el 54.7% de los votos, pero ir por el 74.6% de la integración de la Cámara de Diputados? Bueno, pues de esto va la sobrerepresentación. Una discusión que en estos momentos se está dando y que podría derivar en una profunda herida a nuestra democracia representativa. Lo invito a que pueda consultar estas voces que le propongo para que usted pueda forjarse su propio criterio. La primera de ellas, la del barrista, abogado, académico, Rafael Estrada. Sí, el artículo 41 constitucional te obliga a tener elecciones libres, sí, pero también auténticas. La de el ex consejero del INE, Ciro Murayama, y una compilación de textos que la revista Nexos realizó sobre este tema. Y, como si las discusiones que hoy están sobre la mesa no fueran suficientes, en la Cámara de Diputados se ha empezado a dictaminar la iniciativa del presidente de la República que propone desaparecer varios órganos constitucionales autónomos. ¿No es esto
una reforma al Estado mexicano, la cual no es llamada por su nombre? ¿No deberíamos de comenzar a identificar a este conjunto de iniciativas como lo que son? Una forma de cambiar el Estado mexicano, sus atribuciones y su funcionamiento sin que haya la discusión holística que esto merece. Finalmente, México se suma a la decisión que ya ha tomado la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Chile para otorgar el registro sanitario a un nuevo medicamento indicado en el tratamiento de COVID-19 para adultos que no requieren oxígeno suplementario y que presentan mayor riesgo de enfermedad ante el COVID-19. La COFEPRIS logra con esto prevenir hospitalizaciones y disminuir la mortalidad por COVID-19. Una buena noticia para proteger su derecho a la salud. El Poder Judicial de la Ciudad de México emitió una circular con la cual le hace saber a usted que el 1 de octubre de este año será un día inhábil y que el 1 de diciembre dejará de ser inhábil para poder tener actividades ordinarias. Por supuesto, todo esto en el contexto de la toma de protesta de la nueva presidenta. A menos de que usted tenga otros datos, la corrupción en México sigue siendo uno de los grandes problemas a combatir. En este contexto, comparto con usted una publicación de este año de la OCDE, donde se analizan los esfuerzos de los países para combatir la corrupción y promover la integridad. Retos como la transición verde, la inteligencia artificial y la injerencia extranjera, sin lugar a dudas, representarán una buena oportunidad para atender la corrupción de manera sistemática. La crisis postelectoral en Venezuela continúa aumentando, al tiempo que distintas voces internacionales se van sumando en su posicionamiento de pedir transparencia en los resultados electorales. Entre esas voces se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y países como Colombia, Brasil y el propio México. Ojalá hubiese habido señales de alerta temprana que advirtieran a los venezolanos los peligros de alimentar un régimen que terminaría por asfixiar sus libertades civiles y sus derechos humanos. Pero no podía saberse, ¿cierto? La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, está convencida que el diálogo, el análisis, la discusión entre todos de los problemas que no son comunes a todos es el camino a seguir en las democracias. En este sentido, ha instituido una serie de esfuerzos locales para discutir la reforma judicial. Lo invito a que pueda darle continuidad desde su respectivo estado de la República a estos foros de discusión. El siguiente será el 6 y 8 de agosto en Baja California, donde distintas voces analizarán las preocupaciones legítimas que hay alrededor de la reforma judicial. Esté pendiente de los siguientes foros en su localidad. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generosa o generoso y me hagas llegar tus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega a tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.